¿Se oye? ¿Se oye bien atrás? Bueno, buenos días hermanos. Les pido que me acompañen en oración antes de iniciar la clase de esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites acabar de cantar himnos a tu nombre, Señor, escuchar la lectura de tu palabra, venir a adorar a tu casa, Señor. Te pedimos que, como siempre, ahora que empezamos un momento en donde reflexionaremos sobre algunos temas, donde estudiaremos tu palabra y algunos temas relacionados a ella, nos des corazones y mentes dispuestas a escuchar, a aprender y a adorarte mejor con cualquier conocimiento que adquiramos nuevo o que perfeccionemos previamente, Señor. Te pedimos que a pesar de la limitación que yo pueda tener, tanto intelectual como del lenguaje, Señor, de cualquier otra cosa, seas tú dándome claridad, seas tú hablando a través de lo que yo pueda decir y principalmente que todo sea para tu gloria y nuestro beneficio también en piedad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hoy continuaremos con el estudio de la teología pactual o teología federal. Dijimos la semana pasada que son formas diferentes de llamar a lo mismo. Específicamente la teología pactual o federal bautista. Para recordar algunas cosas, en la clase introductoria de la semana pasada se mencionó que la teología federal es un sistema de interpretación, una forma como nos acercamos a la Biblia, cuya premisa, cuya idea principal es el convencimiento de que la revelación divina y la relación de Dios con los hombres se fundamenta en acuerdos a los que llamamos pactos la semana pasada, de los cuales se infieren, se deducen algunos asuntos espirituales y terrenales. Recuerden que hablábamos de Abraham, por ejemplo, que tenía un aspecto, obviamente, de David, perdón, que tenía un aspecto terrenal de la construcción del templo y todo esto, pero tendría un aspecto espiritual de la herencia del trono por parte del Señor Jesús, etc. Vemos que, para recordar, esto es a grandes rasgos la teología pactual. Ver que Dios se ha relacionado con el hombre a través de la revelación mediante pactos y que estos pactos normalmente tienen aspectos terrenales y espirituales. Ahora trataremos de estudiar todos los pactos, como habíamos dicho, son varios, en orden lógico y cronológico. Y el día de hoy nos enfocaremos en el que cronológicamente, digamos, si los ponemos en orden de cuándo sucedió cada uno, es el primer pacto, el llamado pacto de redención. La semana pasada también se mencionó que en la mayoría de los pactos divinos, en la mayoría, una de las partes era humana y otra de las partes era divina. Pero es en la mayoría. Resulta que este es el caso en el que hay una excepción. El pacto de redención no tiene partes humanas, sino partes divinas solamente. Entendemos por el pacto de redención lo siguiente. Es el acuerdo eterno e intratrinitario, o sea, dentro de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según el cual, según este acuerdo, según el cual se le conferiría a la humanidad la redención de su alma. Repito, ¿qué es el pacto de redención? El acuerdo eterno e intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según el cual se le conferiría, se le daría, se le regalaría a la humanidad la redención de su alma. Ese es el pacto de redención. Ese acuerdo según el que Dios dijo la humanidad será redimida. Veremos entonces cómo se acostumbran algunos precedentes bíblicos de esto, para luego comentar los textos que leamos y hacer algunas aclaraciones al respecto de este pacto. Entonces empecemos como siempre con los precedentes bíblicos. En primer lugar, quiero que me acompañen en la lectura de Efesios 1, 3, 10, o me escuchen porque son varios textos, los pueden ir anotando, y yo los leo. El primero es Efesios 1, del 3 al 10. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por esto llamo a esta sección, normalmente donde leo varios versos, la sección de precedentes bíblicos. Vemos que aquí hay una justificación para creer lo que creemos con respecto de este pacto de redención. Parece que Pablo tiene claro que hubo lugar para un plan divino en el cual, según ciertos pasos, se le conferiría la redención a la humanidad porque estaban en el amado. O sea, una redención ganada de alguna manera por un trato entre la Trinidad en general y en particular entre el Padre y el Hijo. Y Pablo nos menciona varias cosas sobre ese trato, sobre lo cual más adelante volveremos, pero vamos a seguir leyendo otros textos al respecto. Segunda Timoteo 1, del 8 al 10, dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjense, no está hablando de cuando alguien empezó a creer. La gracia que nos fue dada o que había sido planificada antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Otra vez queda claro que aunque el pacto de gracias que bastante conocemos, el nuevo pacto que Jesús estableció con nosotros, del cual en la cena dijo: esta es la señal del pacto y todo esto, aunque fue en el tiempo, otra vez hay un precedente en boca de Pablo de que esto obedece a un plan eterno antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos. Había habido un acuerdo según el cual en Cristo Jesús iban a ser salvadas algunas personas. En Hebreos 11, del 8 al 10, aunque es en el Nuevo Testamento, vemos que este precedente, esta idea, ya estaba en la mente de las personas del Antiguo Testamento. Hebreos 11, del 8 al 10 dice: Por la fe, Abraham, y aquí vamos a ver estos dos aspectos que menciono de los pactos, el aspecto terrenal y el aspecto espiritual. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, a Canaán, recuerden, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjense que Abraham, sí, por la fe salió de la tierra, de donde había crecido, de su parentela y todo esto, como menciona Génesis, a una tierra que desconocía, es decir, había un aspecto terrenal de la promesa, claro. Dios le había prometido a este pueblo, primero a Abraham y luego a sus descendientes, Canaán, una tierra física, ubicada en un lugar físico. Pero además, el autor de Hebreos nos deja una idea, que en el 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos da la idea de que los varones del Antiguo Testamento sabían que la revelación divina, o que la obra divina, mejor dicho, en la vida de los hombres, iba más allá del aspecto terrenal. Abraham, sí, por supuesto, creía en la promesa del Señor, pero esperaba aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que ciertamente no era Canaán, una ciudad mucho más preciosa, una ciudad eterna, etc. Me recuerda también a Job. Job recordaba o tenía en la mente esa idea de: yo sé que mi Redentor vive y me levantará de los muertos. O sea, vemos
que estos varones del Antiguo Testamento, a pesar de no tener una revelación completa como nosotros, tenían la idea de que había algo más allá de esto que había sido preparado desde antes por Dios. Tenían esa idea de un pacto, de un acuerdo, de una promesa que iba más allá de lo temporal. Ahora veremos un texto que es mucho más claro a este respecto. Isaías 42, del 1 al 8. Para terminar con esta parte de precedentes y luego ir a comentar todos estos textos. Isaías 42, del 1 al 8 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, le dice a este siervo, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto. Aquí hay alguien que está puesto por pacto, que Él es la garantía misma. Nos recuerda un poco a lo que dice Pablo, ¿no? Que somos aceptos en el amado. Hay alguien que fue puesto por nosotros. Por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y aquí no seamos demasiado especulativos, pero se parece mucho a lo que dice Juan, ¿no? En esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz, para que abran los ojos de los ciegos. Y aquí hay una cosa interesante que, digamos, cierra el debate de quién se trata. Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no haré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En Isaías 61 se dice algo muy similar. Mi espíritu está sobre mi siervo, él librará a los presos, dará vista a los ciegos, hará correr a los cojos, etc. Y ese texto de Isaías 61, en Lucas se narra que el Señor Jesús lo lee. Recuerden que el Señor Jesús toma el pergamino y lee ese texto de Isaías. ¿Y qué dice él? Esto se ha cumplido hoy. Es decir, para no hacer esfuerzos de mi parte y decir, aquí se está hablando de Jesús, dejo que el esfuerzo lo haga el Señor. El Señor dijo que esos textos hablaban de Él. Y para el propósito de hoy, que es el pacto de redención, vemos que aquí hay un lenguaje pactual. Te guardaré, te pondré por pacto al pueblo para luz a las naciones, con una misión, que abras los ojos a los ciegos para que saques la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí se nos está narrando, como recordábamos la semana pasada, ¿no? Los beneficios del pacto. Recordemos que todos los pactos tienen un beneficio, ¿no? En el trato hay un beneficio. Cuando Dios entra en pacto con Noé, el beneficio era que de protección, no iba a destruir más la tierra. Con Adán, la vida eterna. Con David, no solo la permanencia eterna de su trono, sino la promesa de que su descendencia iba a construir el templo. Es decir, hay beneficios en los pactos siempre. Recordamos que el pacto de obras es el beneficio en general para todos, es la vida, pero la maldición del pacto iba a ser la muerte, etc. En Isaías se narra cómo que es una de las partes del pacto, iba a recibir el beneficio. ¿Cuál iba a ser el beneficio? Que se le iba a entregar a él las naciones. Entonces veamos algunas características específicas de este pacto. ¿Cuáles son las partes? Como se mencionaba al principio, ya que todo pacto debe tener partes. Las partes del pacto de redención son las personas de la Trinidad. Y el que recibe el beneficio, recordamos que alguien recibe el beneficio, alguien lo ofrece y alguien lo recibe, de este pacto es el Hijo. Y para eso vamos a leer Juan 6, 37 al 40. Juan 6, 37 al 40. En donde el Señor Jesús dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, el Señor Jesús recibe algo del Padre, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera.
porque he descendido del cielo. Y aquí vemos una declaración de propósito, de misión, de haber sido enviado. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda. De todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos este precedente de un pacto que hubo con Dios y que ya que acabamos de leer Isaías nos recuerda eso. Yo te pondré por pacto a las naciones, al pueblo, y como luz a las naciones. Y aquí luego, muchos años después, el Señor Jesús declara esto mismo. Yo he sido enviado para esto, para dar vida. Esta es la voluntad del Padre. El Padre me los ha entregado. Me ha entregado un pueblo, me ha entregado unas personas en particular. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, en el 40 lo dice. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, estas son las personas que se le han entregado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, han sido dadas al Señor Jesucristo en el pacto de redención. Cuando entró en pacto con el Padre y se le ordenó, tú harás esto, porque en todo pacto hay un pacto de, en este caso, de obras, porque un pacto de obras, y ahorita aclaro esto, entre la Trinidad, alguien tuvo que obrar. Recuerden que ya se ha mencionado otras veces que la gracia de Dios o el Evangelio de Dios es por gracia, la salvación es por gracia, no porque no haya habido obras que sustenten esa salvación. La obra que sustenta esa salvación es la de Cristo, sino porque nosotros no hacemos ninguna obra, pero Jesús sí la tuvo que hacer. Entonces, en este pacto en donde el Señor se le requirió algo, se le entregó algo, y ese algo que se le entregó fue lo que él menciona aquí, este pueblo. Otra característica es que el pacto no es producto de discusiones entre la Trinidad, como si trataran de llegar a un acuerdo en algo que estaban en desacuerdo. Más bien, es simplemente una manera pedagógica en la que las Escrituras nos muestran el plan eterno de Dios, que decidió desde la eternidad todo esto que luego se reveló, la encarnación, la muerte, crucifixión, etcétera, etcétera. Vemos en Juan 14, del 8 al 11, que dice lo siguiente: Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, de este texto nos queda claro que si bien es un acuerdo intratrinitario, no es tal porque hubiera la posibilidad de que estuvieran en desacuerdo, sino que ellos están en perfecta armonía de mente, en perfecta armonía de voluntad y en perfecta armonía en sus planes. Simplemente es la forma en que las Escrituras nos muestran cómo desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, la redención había sido planificada. Ojo, y aquí hay un detalle, quiere decir que la redención no es el producto de un plan contingente de Dios cuando el hombre pecó. No se trata de que cuando el hombre pecó, Dios dijo, bueno, ¿qué haremos? Vamos a hacer esto. No, sino que había sido planificado en el pacto de redención de forma eterna. Entonces, como pacto que tiene demandas y tiene beneficios, ya ha quedado claro que los beneficios de este pacto son los escogidos. O sea, ¿qué recibe Jesús? Su pueblo. Lo recibe del Padre. Pero la demanda de este pacto, ¿cuál es? Ya dijimos que Él cumplió algo, Él tuvo que cumplir unas demandas para que Él pueda recibir lo que recibió, porque para recibir el beneficio es necesario cumplir las demandas. Y la demanda del pacto de redención es la misión de Cristo, de satisfacer el pacto de obras, de dar el mensaje de salvación y de morir vicariamente, sustitutamente, de morir en lugar de nosotros. Vamos a ver cada uno de estos elementos. ¿Por qué esto de satisfacer el pacto de obras? ¿De dónde surge esta idea? Obviamente sabemos que tenía que hacerlo porque tenía que estar limpio de pecado. Quien no cumpliera ese pacto de obras es porque no estaba limpio de pecado. Pero además, en Mateo 5, del 17 al 18, dice lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar, a destruir, a eliminar la ley o los profetas. No he venido para abrogar,
sino para cumplir o para darle cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Vemos que el Señor Jesús hace una declaración de que Él vino no para deshacer lo que estaba, sino para dar el cumplimiento de aquello que nadie pudo darle cumplimiento. El cumplimiento de vivir una vida impecable, porque la única forma de obtener la salvación, la única forma de obtener méritos delante de Dios, no es viviendo una vida bastante íntegra, pero no intachable, porque todos somos humanos y todos pecamos, no. Viviendo una vida impecable, una vida sin ninguna absoluta mancha de pecado. Y Él lo hizo, y dice, vine no para destruir la ley, no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Esa era una parte de la misión que se le demandó en el pacto de redención. Era una de las cosas que tenía que hacer. Cumplir la ley. A diferencia de Adán, él sí salió victorioso de este pacto con Dios de ser impecable. Además, también un elemento de su misión era dar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. En Juan 18, 33 al 37 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de verdad, oye mi voz. Aquí vemos otro elemento de la misión de Cristo. No solo el hecho de tener que haber vivido perfectamente, pero en el misterio, oculto, sin que nadie lo conociera, sino de haber anunciado a voces que Él traía la salvación. Varias veces lo dijo. El reino del Señor se ha acercado, decía Él. Entonces, ese fue otro de los elementos de la misión que Él cumplió. Por allá en el texto que leíamos de Isaías, en una parte dice, en el 42:4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Esta forma de referirse en el Antiguo Testamento, la palabra las costas, normalmente se refiere a las naciones gentiles. Es decir, es claro que siempre se refiere al pueblo, pero cuando habla de las costas, a todo lo demás. Vemos que parte de la misión era eso, traer todo debajo de su nombre, sin hacer ninguna discriminación, más que la fe, por supuesto, que aquel que cree en Él, como leímos ya hace un momento en Juan. También forma parte de su misión la muerte de Cristo. Para eso vamos a ver cómo dice Isaías 53 del 10 al 12. Con todo eso, ya sabe que estamos hablando del siervo sufriente, el texto del siervo sufriente. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí hay una condición para ver el linaje y vivir por largos días, ¿no? Haber puesto su vida en expiación por el pecado. Además dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿No se nos hace muy parecido a un pacto en donde Él hizo algo y luego a Él se le entrega algo? El Señor no recibió algo para sí mismo, o sea, Él no necesita nada, pero recibió eso que quiso recibir, la humanidad. Ese es el fruto de su aflicción, como dice el texto, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Texto indudablemente referido a Cristo. Un texto que se refiere a la obra que Cristo tenía que hacer para entonces recibir el fruto de su aflicción. O sea, que se refiere al pacto intratrinitario en el que Cristo tenía que obrar de cierta forma y que el beneficio de eso iba a ser recibir a su manada pequeña, como diría él mismo. Y en Juan 3, del 13 al 15, dice, además, la necesidad en su misión de la cruz. No era solo morir, sino en esta muerte particular, injusta, por injustos. Porque él murió injustamente para salvar a injustos también. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Vemos que no fue una cosa accidental el sacrificio. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué era necesario? Aquí esto es interesante. ¿Acaso no había otra forma de dar la redención del hombre? No. Porque si el Señor hubiera dado la redención del hombre sin que nadie recibiera el pago del castigo, sin que nadie recibiera el pago de la traición al pacto de obras, entonces el Señor sería injusto. Porque un juez que no ejerce la ley, un juez negligente, es injusto. Y aquí hay algo interesante del Evangelio que no está de más nunca recordarlo. En nosotros, los creyentes, los que hemos sido salvados, no es que Dios suspendió su justicia, no es eso. Y por eso mencionaba al principio de que el pacto de gracia no es de gracia porque no hubiera obras de por medio, sino porque a nosotros no se nos pide nada. En la salvación, en el pacto de redención, Dios no decidió, voy a hacer de la vista gorda para que esta gente se salve. No. Lo que decidió fue que Cristo fuera representante nuestro y que en esa representación Él recibiera el castigo. O sea, su justicia fue satisfecha verdadera y plenamente en Cristo. No fue pasada por alto. ¿Para qué? Tengamos la mente en el pacto de redención. Para que Jesús, habiendo cumplido este pacto, que fue ¿qué? Haberse encarnado, dar el Evangelio, morir por nosotros, etcétera, etcétera, cumplido la ley. Al haber cumplido este pacto, Jesús verdaderamente puede decirle al Padre, dame aquello que acordamos que me darías si yo cumplía esto, que es este pueblo. Y luego que el Señor le da a este pueblo, le da la posibilidad de salvar a la humanidad, es que nosotros somos salvos. A nosotros se nos hace misericordia, sí, nosotros deberíamos recibir el infierno, pero no se nos hace misericordia porque el Señor se haya hecho la vista gorda, no, se nos hace misericordia porque el Señor pagó en Cristo el castigo. Y esto nos recuerda a lo que diría en Romanos 5, Pablo en Romanos 5, que lo hemos leído ya varias veces, desde que estamos tratando el tema del pecado y todo eso. Que en Adán nosotros heredamos la muerte, pero en Cristo heredamos la vida. No es del aire, no es porque Dios un día dijo, pasaré, ignoraré mi justicia, sino es por esto, y esta es la belleza de lo que conocemos como la teología federal, es por esto de la cabeza federal. Así como en Adán estábamos representados, toda la humanidad, en Cristo estamos representados, los creyentes. Y esto es algo que nunca debe pasarse por alto. Es que Dios, por ser muy amoroso, se hizo de la vista gorda y salvará a las personas. No, Dios no pasa por alto su justicia, jamás, porque además es indeseable. Un Dios que pase por alto su justicia es un Dios injusto. Y no queremos un Dios injusto. No sería Dios si fuera injusto, porque Él es 3 veces santo, sino que es misericordioso y proveyó, a través del pacto de redención que hoy estudiamos, proveyó la salvación. Esta es la razón, este es el espíritu por el cual Jesús, al beber vinagre ya antes, un segundo antes de morir, dice,
consumado es. Le dice al Padre, esto lo digo yo, ¿no? Pero para interpretarlo, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora mi pueblo puede ser salvado. Ya la justicia ha sido satisfecha. Ahora estos que eran culpables pueden ser declarados inocentes porque se ha pagado su condena, que era la muerte. Por eso era necesaria la muerte, porque alguien tenía que morir. La justicia de Dios no puede ser ignorada. La muerte de un santo tenía que ir por medio, así como la caída de un santo hizo que todos cayeran. ¿Ven la armonía que hay en el Evangelio, en la Escritura, sobre esta idea? No es una idea fortuita. Verdaderamente se repite continua y consistentemente que hemos sido representados en Adán y hemos sido representados los creyentes en Cristo. Obrando primero, antes de cualquier otra cosa, este pacto eterno, este pacto de redención, sin el cual nosotros no podríamos participar de ningún nuevo pacto. El nuevo pacto se posibilita solamente si esto se da. Si esto no se hubiera dado, no recibiríamos la salvación simplemente porque Dios no puede pasar por alto su justicia. Alguien tendría que pagar y seríamos nosotros si no hubiera habido un sustituto en Cristo. Oremos y si hay alguna pregunta al respecto, la pueden hacer. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias porque nos permite estudiar este tema, que nos recuerda, Señor, que no nos debes nada, pero al contrario nosotros te debemos todo, Señor, tanto incrédulos como creyentes, pero nosotros, Señor, los creyentes aún más, porque nos salvas de la condenación eterna mediante aquel pacto que hiciste, sin que nadie mereciera nada de ti, sino por amor a ti mismo, Señor, y por amor a tu pueblo, y por amor a tu Hijo, en el que Él se sacrificó para poder recibir el pueblo en sus manos, Señor, y salvarlo. Te damos gracias porque esto nos ayuda a comprender más la magnitud de tu misericordia y de tu amor, Señor, la magnitud de tu santidad, que no pasas por alto tu justicia, pero al mismo tiempo puedes ejercer una misericordia inmensurable. Gracias porque nos muestras estas verdades y que nos ayuden a adorarte mejor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Hay preguntas o aportes? ¿No? No. Muy buenos días, amada iglesia. Un pequeño aporte o un poco más de profundidad es mirar y entender que este pacto, en el cual no hay participación humana como tal, aunque sí hay representación, ya que Cristo es nuestro representante en este pacto, debemos mirarlo desde el punto de vista del momento en que ocurre, porque no es algo que ocurre ya después de la creación, es algo que se da antes de la creación, aunque todavía hay muchos que lo niegan, pero este pacto intratrinitario de redención debemos mirarlo así, como con esa profundidad o esa especialidad de que antes de que ocurriera cualquier otra cosa, se dio este pacto. El Señor, Él con Él mismo, hace este pacto. No hay participación o no lo hizo porque nosotros hayamos hecho algo. Es un pacto que nace de Dios y que se da entre Dios mismo. La Trinidad pacta entre sí para beneficio nuestro, para beneficio de los creyentes. No hubo de que porque nosotros lo necesitáramos, de que porque no. El Señor Todopoderoso en su bondad y amor hace este pacto para beneficio nuestro, no porque lo mereciéramos, sino por su amor. Y es ahí donde se hace supremamente importante valorar este pacto. Porque gracias a Él, pues hoy pertenecemos a la familia de Cristo. Ese era el aporte que quería hacer, no sé si fue claro. Una palabra que utilizó mi hermano es que Dios no se hizo de la vista gorda y es una realidad, porque dice en Hebreos, si no estoy mal, un sacrificio hecho una sola vez
para siempre, no como en la antigüedad, sino uno solo para siempre. Claro. Y mi hermano dice, no se hizo de la vista gorda, o sea, no pasó por alto absolutamente nada, ni un solo pecado de los que somos salvos, de los que el Señor nos salvó. Todos fueron pagos en nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y ahí se cumple toda la ley. Y como diría el texto de Isaías 53, por cierto, donde se ejemplifica de una forma cruda este sacrificio en el cual sí hubo la retribución, solo que la retribución no fue sobre nosotros. Isaías 53 dice, y por su llaga fuimos nosotros sanados. O sea, hubo una retribución, dolor, castigo, por el cual nosotros no recibimos esa retribución, ese dolor, ese castigo. Buenos días, amada iglesia. Hermano Vincent, quisiera saber qué significa en Isaías 42 casas de prisión. ¿A qué se refiere esa frase? ¿Cómo? Casas de prisión. Isaías 42. Donde dice que él abrirá los ojos de los ciegos, sacaría de casas de prisión. Cárceles. O sea, ya voy a leer acá, un momento. Saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y vemos que en el 6 decía por la luz de las naciones. O sea, la liberación del pecado, etc. Ahora, viéndolo en este contexto, tiene este doble significado, ¿no? Casas de prisión a los que moran en tinieblas, lo vería no solo del pecado, sino de la situación del pecado, o sea, de la miseria en la que vivimos. Que este viene a ser la obra de Cristo, ¿no? Que no se reduce solamente a la salvación. A veces, no siempre, se alarga a más cosas, también a liberaciones de nuestra vida en general. Pero el texto en general lo que se refiere es a una obra profética común, ¿no? Fíjense que acá lo que se está diciendo es que este Mesías realmente es un ungido que va a hacer cosas de profeta, que va a hacer cosas que hacen los ungidos.